Desayunos Capital, viernes 8 de mayo, vamos a hablar de lujo, barómetro Luxury de JIC, con Bárbara Guillén, que es directora de estrategia de negocio. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien acompañada, enseguida saluda a nuestro invitado y nos cuenta todo lo que tenemos que saber sobre este barómetro del lujo que habéis hecho. Cuéntame un poquito, antes de que entremos en materia, qué es lo que habéis querido hacer con este barómetro, en qué vamos a poner el foco hoy. Bueno, yo creo que lo que pretendíamos era hacer un poco una foto de cómo está el sector, qué oportunidades veíamos dentro de ese segmento y luego qué retos tenemos por delante. Luego hemos querido hacer un pequeño twist también en la parte de turismo, porque yo creo que en España es un gran motor de nuestra economía y entonces, bueno, pues era interesante saber esa temperatura. Pues es el barómetro Luxury que vamos a ver hoy, que ha sido elaborado por Andersen Consulting, por Dinata y por JIC. Con nosotros también esta mañana aquí en el estudio Fabián González, que es el director del área de lujo de Andersen Consulting. Fabián, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, bienvenido. Ahora entramos en detalle porque está por aquí Eva Villanueva para hablarnos de este barómetro Luxury. ¿Quién compra lujo en España? Eva. Bueno, pues es importante señalar cómo ahora mismo el punto de mira y según este barómetro Luxury que decimos ha nacido con esa vocación de convertirse en el primer observatorio de lujo en España, mide el momento y la realidad del mercado tras un momento de desaceleración de 2025 y donde ahora mismo se está apuntando a una cierta fractura en el mercado en medio de la subida de precios, la importancia del turismo VIP, de ese turismo de lujo como gran motor de la rentabilidad y en una fase además marcada por la polarización con un cliente de alto poder adquisitivo que mantiene su consumo y los diferentes comportamientos según las generaciones, unos menores de 40 años que impulsan el crecimiento, donde el segmento aspiracional comienza a retirarse ante unos precios que, según el sector, ya superan el valor emocional del producto. Un informe donde además, y por supuesto, está señalando la importancia de la rentabilidad del turismo de lujo como algo clave para ese mercado de lujo en España. Pues bien, contadnos para empezar, y ahora ya Eva va disparando, ¿cuál es la fotografía? ¿Qué podemos ver en este barómetro Luxury que habéis elaborado sobre el lujo en España, el consumo? ¿Quién lo está comprando? ¿Qué me contáis? ¿Quién quiera de los dos? Venga. Bueno, nosotros hemos analizado en el informe distintos perfiles. Un corte por edad a nivel nacional y luego también internacional, y otro de los cortes es por destino. Entonces el comportamiento, lo interesante del informe es analizar las distintas dinámicas de comportamiento en función de estos cortes. Cómo se comporta el internacional, cómo se comportan los jóvenes, los de mediana edad, en el rango de 30 a 45, por encima de los 55. ¿Y qué es lo que habéis visto así a modo resumen, a modo titular? ¿Cómo se comportan esos jóvenes? ¿Cómo se comportan los de aquí, los que vienen de fuera? ¿Qué es lo que Desde el punto de vista de la edad, por encima de los 55 vemos que es un consumidor al que denominamos el guardián de la tradición, mucho más previsible, mucho más tradicional, que valora mucho el bien tangible, los accesorios, no tanto las experiencias. En el corte de 35 a 55, 45 a 55 es un perfil mixto, híbrido, pues ahí es donde no son tan avanzados, tan innovadores y tan abiertos de mente como los jóvenes de 30 para abajo, pero tampoco son tan tradicionales como los mayores de 55. Es un momento híbrido en el que sí que valoran muchos aspectos de uno y de otro segmento. Y los jóvenes que vienen empujando muy fuerte, y aquí es donde realmente se encuentra el reto actual. Su comportamiento es mucho más distinto, son mucho menos predecibles, valoran unos intangibles como la innovación, la tecnología, la sostenibilidad, que no tienen tanto peso en las decisiones de compra de los otros perfiles. Yo creo que observamos, además en estos jóvenes, tendencias que están como por debajo del radar, ¿no? Que vienen con fuerza. Yo creo que el hecho del uso de la tecnología es palpable, pero fíjate, a mí lo que nos llamaba la atención con este barómetro era ese gap que había entre la percepción de la calidad y la subida de precios que había habido. Porque el joven, que yo creo que es donde nos tenemos que enfocar, porque van a ser los consumidores del futuro y los que además declaraban tener más intención de adquirir estos bienes de lujo, valoraba muchísimo la experiencia y la conexión con marcas. Y creo que eso en un mundo pues, donde la digitalización, la prescripción por parte de la IA,
y donde las marcas de lujo han apostado mucho por conquistar, ¿no?, digamos, ese terreno digital. Los jóvenes vienen apostando más por una experiencia tangible y por tener esa percepción del lujo mayor que en otros segmentos. Al hablar, muy buenas, de ese consumo, estaba señalando ahora mismo esa palabra, la conexión de las marcas. Realmente, porque en este barómetro es una de las cuestiones que hacéis énfasis, existe, las marcas responden a la demanda real. ¿Cómo? En esa diferencia intergeneracional, ¿cuál es ahora mismo el momento? Porque dices, vale, la brecha digital parece que se está rompiendo, pero ¿realmente terminan de conectar con la diversidad de las distintas generaciones? Pues yo creo que estamos ante un reto y una oportunidad. Sí que hay, y lo veíamos incluso en la conversación digital, sí que hay marcas que lo están haciendo muy bien, sí que además veíamos que en temas que tienen que ver, por ejemplo, con belleza o con gastronomía, y que curiosamente están ligadas a esa parte, ¿no?, de experiencia, digamos, offline, sí se está consiguiendo, pero sin embargo veíamos que no veíamos un sentimiento tan positivo en moda, por ejemplo, donde sí que es cierto que impacta más, por ejemplo, una noticia negativa de sostenibilidad, y no sostenibilidad entendida en materia ecológica, ¿no?, sino sostenibilidad en el tiempo y en que las marcas miren más hacia su legado, hacia qué materiales se utilizan, por ese gap de la calidad percibida. No sé si querías añadir algo sobre esto, Fabián, sobre lo que preguntaba Eva. No, sí que se nota también, hay hechos que hemos visto en el informe que son realmente curiosos en cuanto a la parte de la digitalización. Sí es cierto que, sobre todo los jóvenes, utilizan más los medios digitales, redes sociales, plataformas de entretenimiento para buscar esa inspiración a la hora de tomar decisiones, bien sea de compra de bien tangible, bien sea de experiencias o viajes, pero sin embargo a la hora de compartir son muy reacios, incluso los jóvenes. No les gusta compartir. Y si comparten o recomiendan, esas recomendaciones siempre son tú a tú, persona a persona. ¿Qué papel está jugando en el lujo todo este tema de influencers y demás? No sé si habéis visto algún cambio, hábito de comportamiento, esa conexión que preguntaba Eva sobre los jóvenes y las marcas. Los jóvenes buscan en otro sitio, la publicidad o todo este tipo de cosas le llega por otro sitio. ¿Qué papel está jugando todo estas nuevas tecnologías, influencers, redes sociales, etcétera? Depende a quién preguntes. Y esto es clave. A ver. El perfil de por encima de los 55 años entiende todavía que el lujo debe ser discreto. Esto estamos hablando siempre del consumidor español. Esto es importante resaltarlo. El consumidor español... ¿Es muy diferente, perdona, el consumidor español a otros? Sí, evidentemente. ¿Sí? Claro, las dinámicas de comportamiento en Emiratos Árabes, en Asia, países emergentes o países de larga tradición, como puede ser cualquier país europeo, el comportamiento respecto al lujo es radicalmente diferente. Cierro paréntesis, perdón. Sí. Pues aquí vemos que el consumidor, el cliente español que compra el lujo, sí asocia y le gusta la discreción. Es el lujo discreto. No grandes logos, no grandes alaracas, no grandes fuegos artificiales. Le gustan las buenas cosas, le gusta la calidad, premia muchísimo la belleza, la artesanía, la manufactura. Sin embargo, los más jóvenes son más del brilli, perdonadme la expresión, ¿no? Y del contarlo, del hacer un poco gala de ello. No tanto en el segmento ¿no? lujo, no tanto. En el persona a persona. No tanto, el consumidor 100% lujo no tiende a contarlo tanto. Es verdad que sí que prima mucho esa parte de manufactura y de raíz y de dónde viene ese producto. Yo creo que ahí es donde sí que es importante el tema de la conexión con la marca, precisamente que la marca sea capaz de tener ese storytelling que hable de su calidad o de por qué tienes que elegir este bien frente a otro. Pero también, efectivamente, como decía Fabián, en España sí que vemos que la tendencia clarísima es el lujo silencioso, el pasar desapercibido. Yo quería introducir, porque estamos señalando, hace un momento lo advertíais, ¿no?, como la diferencia entre el consumidor de lujo doméstico, nacional, como el que viene desde fuera, que resulta vital, porque además en el barómetro lo ponéis clave como precisamente es clave para la rentabilidad turística. A la hora de hablar, ya en esa parte del consumo donde hablamos del turismo,
cómo ha cambiado, cómo de alguna manera se erigen en los grandes pilares de ese mercado turístico, de lujo turístico, cuando el aspiracional ahora mismo además se ve reculando. Es una cuestión también de elasticidad al precio en términos económicos. Como comentaba antes Bárbara, que ya inició esa conversación, ese tema, hay una desafección, un desapego, precisamente porque en los últimos tiempos, los últimos años, con las guerras también que estamos ahora viviendo, desgraciadamente, tanto en Rusia como ahora en todos los países del Oriente Medio, que al final todos están afectados, pues eso ha elevado muchísimo los precios, y pese a que el precio no es un factor fundamental en este segmento, sí perciben los usuarios que el valor que ellos perciben no ha crecido en la misma proporción. Es decir, un bolso, un bien tangible cualquiera, ha elevado muchísimo el precio, pero no así el valor. El bolso sigue siendo el mismo, el vehículo sigue siendo el mismo, pero ahora me cuesta mucho más. De ahí viene esa desconexión que, repito, aunque no sean sensibles al precio, pues sí genera cierta fricción a nivel emocional, ¿no? Luego hay una realidad, que es que hablábamos de que el consumidor internacional no busca lo mismo que el nacional. Una de las cosas que veíamos en el barómetro es que el consumidor, por ejemplo, que proviene de Oriente Medio, lo que prima es esa parte de la experiencia y la logística, porque es un viajero más familiar, que le gusta venir en grandes grupos, que le gusta que esté todo que la experiencia esté perfectamente organizada. Entonces, claro, cuando desde aquí pretendemos atraer ese tipo de lujo y de consumidor de lujo, lo que tenemos que hacer es también comunicar muy bien que esa experiencia va a ser confortable, claro, por ejemplo, y que, claro, una guerra en Oriente Medio evidentemente va a impactar en su experiencia, o sea, va a impactar en si tiene o no tiene abierto el aeropuerto, cómo es esa llegada, claro, qué experiencia va a tener aquí, y en el momento en el que no se puede desplazar, como él considera, con toda su familia o con amigos o en grupos más grandes, decide no venir. Y también veíamos, por ejemplo, la invisibilidad que tenemos acerca de nuestro destino y que ofrece en Asia. O sea, todo eso, digamos que son esos grandes retos que veíamos y oportunidades de comunicar mejor qué podemos ofrecer. Ese turista internacional, ¿cómo nos percibe a España como mercado para venir a comprar o disfrutar ese lujo? ¿Cómo se nos ve fuera? Yo creo que porque todos tenemos la imagen, siempre la hemos tenido durante muchos años, si no me contáis si ha cambiado, pero si queríamos hacer compras lujo tal, nos íbamos todos a París. Luego ya habrá cambiado aquello, pero ¿y España cómo está? Yo creo que España tiene una buena oportunidad. Creo que se nos percibe como un buen destino. Nos queda el deber de contarlo mejor o de llegar a todavía mercados, por ejemplo, como el asiático, que nos conoce menos, y sí que hay una barrera de invisibilidad, por ejemplo, idiomática. O sea, al final necesitas que entiendan tu idioma, necesitas publicar pues lo que hablamos de contenidos digitales en su idioma, y necesitas que esa barrera no exista. Yo creo que ahora mismo pues la inteligencia artificial y la tecnología nos va a permitir precisamente generar mayores contenidos y poder llegar con nuestra comunicación a lugares que ahora pues a lo mejor estamos más en el mindset de América Latina o de Estados Unidos. Aún así, efectivamente, yo lo veo como una oportunidad, porque lo que se percibe en términos de lujo sí que es positivo. O sea, que yo creo que ahí tenemos un buen camino por recorrer. Por ejemplo, Fabián, a nivel de aperturas de hoteles aquí en Madrid de lujo, es casi una sí, un día sí y un día también. Sí. Algo querrá decir eso, ¿no? Yo permitidme dos consideraciones. La primera, respecto a cómo nos valoran los internacionales, yo dejaré una frase lapidaria. Ojalá nosotros nos valoráramos la mitad que nos valoran los extranjeros, porque el gap empieza a ser doloroso. Y esto es algo a solucionar urgentemente, porque los extranjeros que vienen aquí vuelven a sus destinos enamorados de nuestro patrimonio, de nuestro legado cultural, por supuesto de la gastronomía, de la seguridad, de la seguridad no solo en lo personal, sino también en todo. Es un país estable dentro de Europa, en fin, todos estos aspectos los valoran enormemente. Ya no te hablo de nuestras materias primas, no solo en la gastronomía, sino también en los productos que grandes marcas de legado europeo
está fabricando aquí porque tenemos unas materias primas a unos precios muy competitivos y una artesanía y un know-how, esto que los franceses llaman savoir-faire, nosotros también lo tenemos, esa artesanía, esa manufactura, tenemos a grandes artesanos en España, pero no los valoramos lo suficiente, y esto también es algo que tristemente sale reflejado en el informe. Tenemos que trabajar mejor el Made in Spain. O sea, eso es una realidad, es una de las grandes oportunidades que veíamos en el estudio, porque es cierto todo lo que dice Fabián. Es más, tenemos casas de lujo españolas para estar muy orgullosos y que además o sea, provocan efectivamente esa visita y provocan que se considere esa experiencia. Y desde luego lo que sí nos salía disparado era el tema de la gastronomía, o sea, la experiencia gastronómica, cultural, que tenemos en España es soberbia, efectivamente, no lo tenemos que creer más. Hay un gap ahí, por ejemplo, en gastronomía, al final es un factor de decisión fundamental de los más importantes a la hora en la toma de decisiones de viaje, ¿no? Y es curioso porque la dieta mediterránea la conoce todo el mundo y está en boca de todos, además desde el punto de vista de salud también, ¿no? Esto es de sobra conocido a nivel global. Si miramos listas de restaurantes, por ejemplo los 50 Best, en el top 10 de los mejores restaurantes de 50 Best, mínimo habrá 4 o 5 españoles. Esto quiere decir que de los 10 mejores restaurantes o más valorados, casi la mitad son españoles. Pero, sin embargo, en las entrevistas que se hacen y en los rankings que se hacen, que aquí siempre en el mundo somos muy de rankings, se preguntan por la gastronomía más valorada al cliente, no a los profesionales, al cliente final, al viajero, al tal. España ni siquiera aparece en ese top 10. Y dices, vamos a ver. ¿Cómo se explica? A mí esto me lo tienen que explicar con dibujos porque yo no lo termino de entender. Es decir, si tenemos los mejores restaurantes, si tenemos una dieta de reconocido prestigio internacional, no solo por lo rico que está, sino por la parte de salud. Pero 90 millones de turistas que vienen y repiten. Y repiten, pero luego en el imaginario colectivo, cuando se pregunta a todas las personas humanas con ojos en el mundo, la gastronomía española no aparece, aparece la italiana, aparece la peruana, aparece la japonesa, pero sin embargo la española no. Y esto entronca directamente con esa falta de reconocimiento y de orgullo patrio propio que tenemos que empezar a cambiar. Esa barrera es, por lo tanto, uno de los retos que hay a la hora de decir ese Made in Spain, que el Made in Spain también está en la comida y en la bebida y en el embutido y en el jamón. Es una de esas barreras y retos que realmente tiene para que nos hagamos visibles en esa parte del lujo que tal vez no recibe, tal vez por nuestro sentimiento acomplejado de país, tal vez por no exhibir porque, como decía Rubén, París, Milán, claro, luego Nueva York, todo va creciendo y nadie se acompleja, pero nosotros parece que estamos ahí. Ese es uno de los retos. Hombre, yo creo que hay... El principal, para mí el principal. Sí, primero es que entendamos que lo que nosotros analizamos es el segmento del lujo y la comunicación, la experiencia y el cómo se trata este segmento es muy específica, porque llegar a estos posibles clientes, y lo veíamos también en el aspiracional, realmente es específico, ¿no? Entonces, llevamos mucho tiempo construyendo nuestra reputación y trabajando nuestra reputación en turismo, pero quizá no hemos trabajado esa parte de premiumness en el producto. O sea, y claro, necesitamos trabajar efectivamente ese storytelling de que comentaba Fabián, de si tenemos los mejores restaurantes, y mejores restaurantes 3 estrellas Michelin y los tenemos localizados, son lo que provoca luego esa parte de tracción. Y yo creo que eso al final permea trabajando en muchos pilares. Tenemos que trabajar el pilar con la administración, tienen que trabajar esas marcas, tienen que trabajar... Entonces, bueno, es una oportunidad a largo plazo. Oye, echaremos un ratito más hablando de lujo, de este barómetro que habéis elaborado, barómetro Luxury, elaborado por JIC, por Andersen Consulting y por Dinata. Otro día, si queréis, hablamos de más cosas, que seguro que habéis dejado muchas ahí en el tintero. Ha sido un placer recibiros por aquí. Fabián González, director del área de lujo de Andersen Consulting. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Cuando quieras, un placer. Lo mismo, Bárbara Guillén, directora de Estrategia de Negocios en JIC. Un placer. Enhorabuena a los dos y a la parte de Dinata por ese estudio. Muchísimas gracias. Gracias por contárnoslo. Gracias.